Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Estamos trabajando este pasaje de la madre de Zebedeo que se acerca al Señor Jesucristo pidiéndole que permita que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda cuando Él esté en toda su gloria. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 20, comenzando con el versículo 20. Y hemos visto que el Señor le hace una pregunta clave a esta mujer. ¿Están ustedes dispuestos a ser bautizados con el mismo bautismo con que yo he de ser bautizado para verdaderamente ser merecedores de esa posición privilegiada que ustedes están pidiendo? Y hemos dicho que lo que el Señor está aludiendo aquí es al proceso preparativo que todo siervo legítimo de Dios debe experimentar para ser verdaderamente un siervo fidedigno. Y que cualquier persona que pretende acceder al poder por medio de un proceso diferente, sin primero pasar por el proceso formativo de Dios, es un siervo ilegítimo, no es un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Vemos en la Escritura que muchas veces los hombres y las mujeres de Dios fueron pasados por sufrimientos y padecimientos antes de acceder a la grandeza. El caso para mí más elocuente es el caso de Moisés, que pasó 40 años en la corte egipcia y después de eso Dios lo llevó a través de un proceso muy doloroso al desierto y estuvo 40 años en el desierto, sirviendo allí en una forma humilde, como un pastor de cabras, algo totalmente humillante para un hebreo, solitario, en silencio en el desierto. Y entonces solo después de esos 40 años de preparación, el Señor lo llama a la tercera parte de su vida, la última tercera parte, que era la vida de un hombre de Estado, un gran profeta, un siervo de Dios que habría de dirigir a todo el pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. Pero primero tenía que pasar por ese proceso. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, Saulo, un gran hombre lleno de brío, fuerte, un gran erudito que había estudiado a los pies del maestro más exaltado rabínico de su tiempo, Gamaliel. Y Pablo es tumbado del caballo, simbólicamente en el camino a Damasco, como una idea de que primero Dios nos tiene que tumbar del caballo a nosotros. Tenemos que caer de bruces sobre nuestro orgullo, nuestras pretensiones personales y ser humillados. Y después de eso, en otro pasaje, el apóstol Pablo nos recuerda que él estuvo un tiempo, dice, escondido. Tuvo un tiempo que nadie lo conocía. Y creemos y sabemos que ese tiempo fue un tiempo de quebrantamiento para el apóstol Pablo. Dios lo estaba tratando, trabajando, formando. Y solo después de ese tiempo preparatorio, Pablo entonces va a los discípulos y los discípulos ni siquiera saben lo que ha pasado en la vida de él. Entonces tienen que convencerse de que el antiguo Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora es un siervo de Jesucristo. Y entonces lo instalan poco a poco en su nuevo ministerio por medio de una declaración profética de parte del Espíritu Santo. Pero primero Pablo tenía que ser escondido, trabajado. Vemos ese mismo tratamiento en Pedro cuando niega al Señor y es humillado en su valor falso y entonces Dios lo usa. Y podríamos estar aquí todo el día hablando acerca de lo importante que es ese proceso de padecimiento. Y por eso el Señor le dice, si tú no estás dispuesta a pasar por ese bautismo de cruz y tus hijos también no pretendan acceder a una posición de poder. Y entonces dice el pasaje en el versículo 24, Mateo 20, que cuando los 10 otros discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron estos discípulos? Porque ellos también eran ambiciosos, porque ellos también estaban buscando gloria personal, porque quizás muchos de ellos estaban sirviendo al Señor por los panes y los peces y por una posición privilegiada que ellos pensaban que el Señor les habría de dar una vez que accediera al trono. Lo que ellos no sabían es que primero, antes del Señor llegar a esa posición de poder, iba a pasar por la cruz. Por eso, como ellos no entendían esto, ellos pensaban que cuando el Señor les hablaba acerca de una crucifixión era puramente como una metáfora. Cuando el Señor es crucificado finalmente, ellos se sorprenden y abandonan el ministerio porque no podían concebir de que este gran y poderoso Jesús fuera tratado como un mero esclavo y un mero criminal. No estaban preparados para esa parte del proceso. Y entonces
se enojan con con estos dos porque piensan, hey, nos está tratando de serruchar el palo, como decimos nosotros en nuestro país. En otras palabras, está tratando de ponerse adelante de la línea y quitarnos a nosotros el lugar que nosotros más bien merecemos. La carnalidad estaba allí rampante entre todos esos discípulos. Después de eso, el Señor les da una poderosísima imagen de lo que es el servicio cristiano y les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Cómo se hacen las cosas en el mundo? Como vimos que se hacen en la parábola del siervo inútil. Los dueños mandan a sus siervos y hacen de ellos como les da la gana. Se enseñorean de ellos, ejercen su señorío, su autoridad. Y esa es la forma en que el mundo trata con los siervos. Pero el Señor les aclara y les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos, hermanos, la clave de todo el servicio cristiano. En el reino de Dios no se dan las cosas como se dan en el mundo. En el reino de Dios, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles tienen que comportarse como Cristo se comportó, en una forma humilde, sencilla, amable, con una mentalidad de servir a aquellos que están bajo su autoridad espiritual. Cualquier modelo de ministerio que usted vea por allí que no refleje esa actitud de extremada humildad y de servicio a los demás no merece ser llamado un ministerio cristocéntrico. Los ministerios del reino de Dios se caracterizan por una actitud de extremada humildad, de servir a los demás, de darse por los demás, de no reclamar ninguna gloria, de entender lo que quiere decir verdaderamente la palabra ministro. Ministro no quiere decir potentado, merecedor de toda alabanza y todo servicio y toda reverencia, sino ministro quiere decir siervo. Eso es lo que quiere decir la palabra ministro, desde el latín original en que viene. Ministrar es servir, es darse a los demás. Rescatemos de nuevo el verdadero significado de la palabra ministro e incluyamos en ello la idea de servir a los demás en vez de servirse de los demás. Que el Señor les bendiga y que nuestra vida sea poseída por ese deseo de que Dios trate por nosotros, nos pase por el crisol de la formación cristiana y entonces nos ponga en posiciones de autoridad que nos permita servir a los demás en el mismo espíritu con que Cristo Jesús sirvió. Que el Señor nos bendiga y que esto sea de bendición para sus vidas. Amén.